el tema. Aquí puse en los capítulos anteriores para recordar lo que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Ya vimos con José Jaime que la vida tiene un fin, que el hombre tiene, biológico tiene finalidades. Después con Enrique nos habló de ese fin, cuál es ese fin y por qué al luchar por ese fin somos tan felices los cristianos. Ese fin es Dios. Y por último, hace 15 días, Miguel nos habló de la manera en la que nos relacionamos con ese fin, en una manera de amistad. Entonces es en lo que vamos hasta ahora de nuestro temario. El tema que nos atañe el día de hoy es las pasiones. ¿Qué tanto nos benefician o nos perjudican nuestras pasiones para alcanzar ese fin del que ya hemos estado hablando desde hace 3 sesiones? Para el final, y les pido que apunten esas preguntas si pueden, o como dice Enrique, si tienen buena memoria, que las memoricen, porque al final me gustaría que todos seamos capaces de responder estas preguntas. ¿Qué es una pasión? ¿Qué indican las pasiones sobre la naturaleza humana? ¿Cómo se perfeccionan las pasiones? Si es que se pueden perfeccionar. ¿Y por qué la pasión del amor tiene tanta importancia? Todo esto es el pensamiento de Tomás de Aquino. Y al último, contestaremos esta que es como el centro de la charla del día de hoy. ¿Las pasiones entonces condenan o salvan? ¿Ayudan o perjudican? Es la pregunta final que tenemos que responder. Entonces, para comenzar, y aquí otra vez, perdón, pero les voy a pedir nuevamente que apunten. Estos dos conceptos, pasión y apetito, nos estarán acompañando a lo largo de toda esta sesión. Y frecuentemente yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué es una pasión? Y ya ustedes tienen que decir que es una pasión. Enrique, ¿qué es un apetito? Y ya Enrique tiene que decir que es un apetito. Es para que lo vayamos refrescando y tengamos claro de qué va la pasión. Lo voy a leer las definiciones. Pasión, que se dice de padecer, es la clave eso, padecer. Ustedes relacionan pasión con padecer y con eso. Pasión, que se dice de padecer, es lo correlativo y opuesto a la acción, porque la gente trata de imprimir su forma en el paciente. La pasión y luego apetito. Entendemos que tener apetito es ansiar algo que deseamos y de lo que carecemos. Es importante toda la definición completa. Ahora, esta definición de padecer es la que vamos a estar, la que nos va a estar acompañando. Sin embargo, Tomás de Aquino distingue 3 formas de padecer. Estas no las entienden, no recurriremos tanto a ellas, pero es como información para que estén al tanto de esto. Dice Tomás de Aquino, uno de estas formas de padecer, en sentido general, en cuanto que todo recibir es padecer. Aunque nada se sustraiga de la cosa, como si se dijera que el aire padece cuando es iluminado. Pero esto más propiamente es ser perfeccionado que padecer. Es decir, en este primer sentido, padecer es agregar algo a algo sin que nada se pierda. En este ejemplo, no sé cómo lo considera Tomás de Aquino, pero dice que el aire parece cuando es iluminado. Imagínense el cielo, no sé, cuando cambia de color algo que pierde, el cielo en ese momento nada, solamente cambia de color. Y dice Tomás de Aquino, en cierto sentido, yo no le llamo tanto padecer a esto, sino ser perfeccionado. Sin embargo, lo tomo en cuenta como uno de los 3 modos de padecer. Segundo modo de padecer, dice, según otro modo, se dice padecer propiamente cuando se recibe alguna cosa con pérdida de otro. Mas esto sucede de 2 maneras. Algunas veces se quita la cosa lo que no le es conveniente, como cuando el cuerpo de un animal es sanado. Se dice padecer porque recibe la salud siendo eliminada la enfermedad. Entonces, el segundo modo de padecer, y este se subdivide en 2, es cuando se quita algo y se pone otra cosa, por decirlo de alguna manera. En este caso, Tomás de Aquino pone el ejemplo de la salud y de la enfermedad. Dice, en el caso de la salud y la enfermedad, se quita la enfermedad y se pone la salud. Entonces, ese es el segundo caso de padecer. Y el tercer caso de padecer es a la inversa de este que les acabo de mencionar. Así lo menciona Tomás de Aquino. Otras veces ocurre lo contrario, y así enfermar se dice padecer porque se recibe la enfermedad como pérdida de la salud. Y este es el modo que se aplica con mayor propiedad a la pasión, pues se dice padecer por cuanto una cosa es atraída hacia la gente y lo que se aparta de lo que le es conveniente parece ser lo más atraído hacia otro. Está medio revoltoso, pero es justamente el inverso del anterior. Decíamos que se parece de 3 formas. Bueno, ahorita les hago el repaso, mejor les explico este. En este caso, en salud y enfermedad, digamos que estamos sanos y perdemos la salud y entonces padecemos la enfermedad. Y dice Tomás de Aquino, esta es la forma en la que regularmente se usa el término padecer. Entonces Tomás de Aquino es consciente de que regularmente usamos padecer más en este término, ¿no? Cuando
alejamos de lo perfecto y nos vamos por ahí hacia lo malo, por decirlo así. Pero la definición con la que estaremos jugando en esta exposición es parecer algo y parecer, en el segundo sentido creo que es utilizado con más de Aquino, de quitar algo y agregar algo. Aquí tenemos un pequeño esquema para repasar. En términos coloquiales podríamos decir que pasión y padecer las vamos a usar como equivalentes hoy. Y esto se dice de tres formas. Uno, agregar algo a algo, lo que Tomás de Aquino dice que no es tanto parecer, sino más bien como perfeccionarse, porque no hay pérdida de nada. En el segundo, quitar algo malo y agregar algo bueno, como perder la enfermedad y ganar la salud. Es el segundo forma, el segundo modo de padecer. Y el tercero, quitar algo bueno y agregar algo malo, como quitar la salud y agregar la enfermedad. Nada más un nuevo paso. Y bueno, ahora vamos a resolver, vamos a empezar ya como a encaminar más propiamente. Esto era como definiciones y detalles que tenemos que tener presentes. Ahora vamos a empezar a encaminar más propio de la exposición. La introducción tomé a los estoicos, que ahorita les digo por qué. La finalidad, si recuerdan, es como resolver la última pregunta de este día, es saber si las ecuaciones nos inclinan como a la condena o a la salvación, o es decir, nos ayudan o nos perjudican en nuestro caminar hacia esta finalidad de la que hemos estado hablando en sesiones anteriores. Entonces, los estoicos creían que todas las acciones humanas deberían estar de acuerdo con el logos. El logos era como el principio divino o la inteligencia suprema, la razón, y esta razón pues también la poseemos en cierta medida nosotros. Entonces, mientras nosotros fuéramos congruentes con este principio supremo divino, estaríamos como actuando congruentemente o bien. Todos los actos que estuvieran en concordancia con este principio divino serían buenos. Los que no estuvieran en concordancia serían malos. Y para los estoicos, las pasiones eran un error de la razón. Pensemos, por ejemplo, en alguien que se enamora. Cuando uno está enamorado, a veces no es del todo racional, ¿verdad? Porque la emoción lo arrastra a veces. O cuando está enojado, también a veces nos peleamos y decimos cosas que no queremos cuando estamos enojados. Y eso también es, para los estoicos, algo de la pasión que es indeseable. Por eso, para los estoicos, la pasión es un error de la razón. La pasión hace que nos alejemos de la coherencia, de la racionalidad, y es malo la pasión para los estoicos. Entonces, los estoicos se esfuerzan por evitar todo tipo de pasiones. Me interesa que sepan qué pensaban de las pasiones esta corriente filosófica. Y bueno, es importante también porque me parece que a veces hemos heredado con esta tradición y no sé si tan cristiano tener como esta noción de que siempre hay que hacerle más caso a la razón que a la pasión. Entonces, es lo que me interesa. Aquí les pongo una cita, la verdad, no recuerdo muy bien si sea ese nombre, copié la cita directa del libro de Historia de la Filosofía y olvidé copiar la referencia, pero son citas directas de estoicos, entonces, para que vean más o menos su forma de pensar, ¿no? La misericordia forma parte de los defectos y los vicios del alma. Es misericordioso el hombre necio y superficial. El sapiente no se conmueve en favor de nadie. A nadie condena una culpa cometida. No es propio de un hombre fuerte el dejarse vencer por los ruegos ni apartarse de la justa severidad. Entonces está muy fuerte, ¿no? Para los estoicos es como adverso caer en estas cosas. Se me ocurría el ejemplo, no creo que a nadie haya pasado, a mí tampoco, no crean, pero lo he visto. En la escuela, supónganse en la escuela, no cumplen con alguna tarea muy importante, y entonces van con el profe y le dicen, no, profe, es que se enfermó mi abuelita, es que mi perro se comió, mi perro se comió la tarea, o me puse muy enfermo anoche, tuve que trabajar todo el fin de semana, etcétera, etcétera. Los estoicos dicen, quien cede ante estas cosas, pues es un hombre necio, porque hay que estar siempre en la razón. Si yo dije este día y a esta hora, este día y a esta hora se entrega la tarea. Y si cedes ante esto, es pues ir contra la razón, porque ya hemos dicho una cosa. Entonces, más o menos de esto va la cosa. Por eso los estoicos practicaban algo que le llamaban la apatía o apatheia griega, no sé cómo se pronuncie, pero la apatía es
si recordamos, el prefijo a en el idioma griego, en la lengua griega, es como supresión, ¿no? Entonces es como no padecer. La apatía es no padecer nada, es eliminar cualquier tipo de cosas que nos inclinen a padecer. Es darle todo el control de nuestro ser a la racionalidad. Y para ellos la felicidad era la apatía, la impasibilidad. Era el estado de decir, nada me preocupa, nada me saca de mis casillas. Sí, nada me importa, sigo mi racionalidad y ya. Entonces, desde la perspectiva de los estoicos, las pasiones creen que condenan o salvan. Condenan totalmente, ¿verdad? Es algo que nos aparta de la recta razón. Y les digo, el peligro con esto es creer, o a veces nosotros los cristianos hemos caído también en esto, como le hemos huido a las pasiones. Y quizá eso no sea tan cristiano, pero ya lo veremos más adelante. ¿Qué piensa Tomás al respecto? ¿Qué piensa de las pasiones? ¿Condenan o salvan? Bueno, pues para responder la pregunta central del tema, si las pasiones condenan o salvan según la perspectiva de Tomás de Aquino, este es el itinerario que vamos a seguir. Primero, vamos a responder la pregunta si hemos sido creados en solitario. Pues no se me adelanten. Bueno, ya saben la respuesta, pero hagan como que no, hagan como que se emocionan ahorita que exponga. Y luego la segunda pregunta es si lo apetecido nos cambia. Aquí es donde voy a meter la otra definición que les di al principio de los apetitos y vamos a ver qué relación tienen con las pasiones. Entonces la segunda pregunta es si lo apetecido nos cambia. La tercera es ¿qué apetecemos? La cuarta, ¿el amor es una pasión o no será una pasión? ¿Quién sabe? La quinta, vamos a tratar de encontrar el motor de toda acción en el pensamiento de Tomás de Aquino. Y el sexto, si es bueno padecer, ¿hasta qué punto es bueno padecer? Aristóteles creía siempre en un justo medio y así, entonces quizá haya como un punto donde digamos, aquí ya está bien y ya después ya no. Entonces es lo que vamos a tratar. Y juntos encontraremos la conclusión de la pregunta sobre si las pasiones condenan o salvan. Bueno, entonces para la primera parte, si ustedes se fijaron, decía si hemos sido creados solos, ¿no? Entonces, tomamos una cita del Génesis, de la creación, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Y dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Si nos ponemos a pensar, Dios no nos creó solos. Dios nos creó siempre en relación con los demás. Dios nos crea así porque finalmente el ser humano, para que pueda llegar a ser lo que es, necesita estar en relación con la creación. La creación fue hecha para el ser humano. Y esa creación que Dios nos da, nos permite humanizarnos, nos permite llegar a ser lo que somos. El ser humano solamente puede llegar a ser humano en relación con otros, en relación con la creación, en relación con los otros seres, en relación con los demás. Nuestro lenguaje, nuestra evolución se estructura en función de la relación que tenemos con los demás. Ojalá y eso no se nos olvide. Muy bien, pues sí, ya ustedes se han dicho, ¿verdad? No hemos sido creados en solitario. ¿El ser humano es completo en sí mismo o es autosuficiente? Dice que sí, dice que no. No. Bueno, exactamente, dependemos de muchas cosas. El hombre es una criatura llena de apetitos, tiene hambre de perfección y de plenitud. Los apetitos se fundamentan en la conciencia de la imposibilidad de aportar a nosotros mismos estos bienes. Es decir, estos bienes provienen de fuera. ¿Qué dijimos que eran los apetitos? Deseos de lo que carecemos. Muy bien, muy bien. Sí, se escuchó que estaban entusiasmados para todos. Entonces, los apetitos son deseos de algo que carecemos. El hombre es una criatura llena de apetitos.
decía Schopenhauer, aquí hay una compañera de filosofía, vino hasta acá para conocerlos a todos, a los que los presento. Pero Schopenhauer decía que el hombre es un ser de voluntades, porque siempre quiere alcanzar algo que no tiene, y cuando lo alcanza se da cuenta que eso no es lo que le sea feliz y va por otra cosa más, y entonces la alcanza y se da cuenta que tampoco eso le sea feliz y va por otra cosa más, y así se la pasa hasta que se da cuenta que pues, nunca va a llegar a esa felicidad. Entonces aquí partamos de esta afirmación: el hombre es un ser lleno de apetitos, siempre queremos cosas, siempre necesitamos algo que carecemos, incluso para la propia supervivencia necesitamos alimento, necesitamos oxígeno, necesitamos agua y muchas cosas más, afecto de las personas con las que estamos. Entonces el hombre es un ser lleno de apetitos, y para llenar o saciar esos apetitos necesita que alguien se los provea de fuera, porque no somos autosuficientes. Solo así podrá el hombre alcanzar la plenitud. Esto desde el pensamiento de Tomás de Aquino. Ahora bien, Tomás de Aquino dice: los apetitos son activos en un sentido secundario. Voy a leer una cita que también está muy rebuscada, pero ahorita la explicaré mejor. Dice Tomás de Aquino: el objeto apetecible da al apetito primeramente una cierta adaptación para con él, que es la complacencia en ese objeto, de la cual se sigue el movimiento hacia el objeto apetecible. Porque el movimiento apetitivo se desarrolla en círculo. Como dice en el libro tercero del ánima, el objeto apetecible en efecto mueve al apetito introduciéndose en cierto modo en su intención, y el apetito tiende a conseguir realmente el objeto apetecible, de manera que el término del movimiento esté allí donde estuvo al principio. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero bueno, hice este pequeño circulito. Dice Tomás de Aquino: siempre apetecemos cosas, pero lo que apetecemos, o sea, el apetito, mejor dicho, es activo en segunda instancia. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos apetito de algo, primero ese algo tuvo que habernos de alguna manera convencido a nosotros que lo necesitamos. Es decir, si tenemos hambre, pasamos y vemos un buffet por allá y pues se nos antoja, no se nos antoja así como de la nada, sino que lo vemos, eso nos convence de que va a saciar nuestro apetito, va a saciar nuestra hambre, y entonces vamos tras eso. Piensen en su primer amor, cuando vieron a esa muchacha o ese muchacho pasar por ahí, cuando Arturo vio a Rosa María y ya pues se enamoró. Arturo, no nació primero de Arturo la iniciativa de acercarse, sino que la belleza de Rosa María impregnó en Arturo y fue hacia ella. Entonces por eso el apetito es activo en segunda instancia, porque siempre necesita padecer para convencerse de que tiene que ir por eso. Y aquí les puse el circulito, ¿no? Está lo apetecible, que es aquello que nos llama, que decimos: yo necesito eso para completarme, eso es lo que carezco. Después, nuestro apetito es movido por lo que apetece. Eso que vemos nos mueve a decir: tengo que ir por ello. Vas por eso, lo consigues y terminas en lo apetecible. Entonces por eso dice Tomás de Aquino: es un círculo, porque lo que apetece nos llama, nosotros vamos hacia él y terminamos juntos, terminamos en el mismo lugar de lo apetecible. Eso es lo que me parece que quería decir la cita anterior. Entonces el apetito está en concordancia con las pasiones. ¿Por qué? Decíamos que las pasiones es padecer algo que nos viene de fuera, y los apetitos también. Para que tengamos apetito, la misma definición lo dice, no necesitamos algo que carecemos, por lo tanto no lo tenemos nosotros mismos, tenemos que ir por ello. Pero para que podamos ir por ello necesitamos padecer primero ese bien, esa bondad, esa belleza que creemos que nos falta y que creemos que tiene el objeto apetecible. Para que el apetito buscara lo apetecible, primero fue necesario que la bondad de lo apetecible llamara nuestra atención, después nos dirigimos hacia eso. Pero en un primer momento el agente imprimió su forma en el paciente. Quizá vaya a estar utilizando esto del agente y el paciente, entonces les aclaro: el agente es lo apetecible, es lo que está fuera de nosotros, y el paciente seríamos nosotros, porque lo estamos padeciendo. El paciente es como lo pasivo y el agente como lo activo, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, en el tema de las pasiones, el agente siempre va a estar fuera de nosotros, porque si decimos que las pasiones es padecer algo, sufrirlo nosotros, no podemos autodarnos el agente, ¿no? Sino que el agente está afuera, el apetito nos llama que vayamos por él y entonces lo padecemos, porque en un primer momento eso se impregnó en nosotros, esa necesidad, y decimos: tengo que ir por eso. Entonces el agente es lo de fuera, el paciente somos nosotros, y el agente imprime su forma en nosotros de manera que nos convence que lo necesitamos. Por lo tanto, ya tenían todos ustedes razón, somos dependientes de qué, de todo lo que nos rodea prácticamente.
Somos seres hechos para la convivencia, para estar con los demás y no solamente con los demás como personas, sino con lo demás como creación. Todo lo que nos rodea fue creado para nuestra supervivencia y una codependencia. Entonces pasamos a la segunda parte de este itinerario. Una cita muy larga, está sacada del Éxodo. Todo mundo conocemos la historia de Moisés, ¿sí? Y la zarza. Entonces, vamos a leer la cita. ¿Alguien nos quiere ayudar para leer? Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llevó hacia Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que no se consumía. Entonces dijo: voy a acercarme para ver por qué no consume la zarza. Cuando vio a Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: no te acerques, quita tus sandalias porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, dará culto a Dios en este monte. Todos nosotros conocemos la historia de Moisés, les decía hace rato. Moisés, que significa salvado de las aguas. Si ustedes se acuerdan, el pueblo israelita estaba esclavizado en Egipto y entonces Moisés es salvado de las aguas por la hija del faraón. De hecho, la hija del faraón es quien se lo lleva y lo educa, ¿no? Pero Moisés, todos sabemos que crece como el hijo de la hija de la hermana del esta hermana del faraón. Y entonces Moisés lo que hace es que crece, pero se da cuenta de cómo es maltratado el pueblo israelita. Y en un momento dado mata a una israelita que sabe que está maltratando a los judíos. Y después él mismo se da cuenta de que al día siguiente se pone a hablar con sus hermanos, se da cuenta de que entre ellos están peleando y se da cuenta de que se sabe que él había matado a alguien. Esto lo hace que huya a Egipto y una vez que huye de Egipto va al desierto y allí se encuentra con Jetro. De hecho, se casa con la hija de Jetro, con Séfora, y él se convierte en un pastor de ovejas. Sin embargo, su encuentro con Dios en la zarza, en este momento en el que de buenas a primeras se encuentra con algo que es inaudito, que es algo inesperado, y ese encuentro con Dios en la zarza cambia la vida de Moisés. Moisés ya tenía toda su vida construida, ya tenía toda la vida hecha, ya no tenía de qué preocuparse. Y sin embargo, cuando se encuentra con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en ese momento Dios le cambia la vida. Y si ustedes se fijan, en ese momento Dios lo envía al faraón, lo saca de su comodidad para ahora convertirlo en alguien que es un enviado. El encuentro con Dios nos cambia. ¿Será cierto? Muy bien. Segunda parte, lo apetecido nos cambia. Cuando nos reconocemos dependientes, la bondad de la vida nos traspasa y deja su sello en el alma. Dice Paul Badel, que es el autor que nos está guiando por este calendario del cristianismo itinerante. Es decir, cuando aceptamos que no somos autosuficientes, que necesitamos de lo que viene de fuera para completarnos, nos abrimos y la vida nos traspasa y deja su sello en el alma. Todo eso que necesitamos nos deja marcados y nos va cambiando constantemente.
Ser marcado por la belleza de otro conlleva un cambio para siempre, porque no podemos dejar atrás esa bondad. Forma parte ya de lo que somos, pues perdura en nuestros corazones y continúa formándolos. Aquí puse entre paréntesis la amistad. Les cuento que a mí, no sé, yo en casa con mi familia, quizá nunca había comido sushi, de hecho sí, a mi papá no le gusta y pues no acostumbra a eso, pero a mí me gusta el sushi y les voy a contar por qué. Tengo una amiga de la universidad a la que le gusta mucho el sushi y cada que teníamos oportunidad, pero sobre todo ella me llevaba a conocer lugares de sushi, a comer, íbamos ahí como toda la pandilla, por decirlo así, los que nos juntábamos y ella siempre quería comer sushi. Después yo conocí otro lugar donde venden unos sushis inmensos en Guadalajara y ahora yo la llevé ahí y entonces pues ya le gustó y entonces después de eso como que el sushi ya ha sido parte de mi vida. Siempre cuento esta historia, espero que la próxima tener una nueva para ya no repetir esta. Pero de esta forma es un ejemplo muy tonto quizá, pero imagínense esta imagen, ustedes también con una persona importante compartiendo algo que les guste, una canción que alguien les haya recomendado, una película, un libro, y cómo este libro quizá ha cambiado su vida. A lo mejor no excepcionalmente como para hacer una película o así, pero algo habrá cambiado su concepción de la vida, este libro, esta película, esta comida, y yo así lo veo con el sushi. Antes en mi vida lo hacía y no me interesaba ni nada. Ahora cada que como sushi recuerdo a esta amiga, cada que veo un restaurante donde hay sushi me acuerdo de momentos, de esta amistad, y de alguna manera se puede decir que esto continuó formándome. ¿Por qué? Porque me abrí a la vida, porque padecí de alguna manera su gusto, lo probé y ahora quizá no sea mi comida favorita, pero me gusta, entre otras cosas, claro, el sabor, pero porque me recuerda algo importante. Y así cada uno de nosotros recordemos un momento especial con nuestra madre, con nuestro padre, con algún hermano, un buen amigo, y cómo quizá estos momentos continúan transformándonos. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, sin todo lo que me han enseñado mi papá y mi mamá, y a lo mejor ahorita, que aunque viva a kilómetros de ellos, aunque tenga mucho tiempo sin verlos, a veces duro semanas sin hablarles, disculpen, pero así pasa a veces. Sin embargo, ellos siguen viviendo en mí, el sello que pusieron en mí me sigue formando, es inevitable. Mi papá, pues digamos que es un poquito miedoso, y mi mamá es también. Entonces imagínense yo, pues soy el hombre más miedoso del mundo, pero es parte de mí y eso me sigue formando. Es algo que está dentro de mí y que me sigue definiendo quién soy a cada momento. Estoy cambiando, claro, pero con este sello que dejaron impregnado mis padres, con este sello que ha dejado impregnado cada una de las personas con las que me he topado. Y esto es lo que se refiere Tomás de Aquino cuando dice que lo apetecido nos cambia. Cuando tenemos un apetito, ahorita estamos pensando en personas especiales, en apetitos como de cariño, de afecto. Cuando vamos tras ese afecto y lo encontramos, dejamos que esa cosa nos cambie, dejamos que impregne su sello en nosotros y que nos empecemos a transformar un poco a la manera de lo que Él dejó en nosotros. Quizás sea poquito, quizás sea mucho, pero algo de esa persona se quedó en nosotros y eso nos sigue transformando a nuestra manera, pero nos sigue transformando también con lo que hemos tomado. Entonces, por eso dice Tomás de Aquino que lo apetecido nos cambia. Y agrega, y no solo nos cambia, nos complacemos en ello. Somos modificados interiormente al recibir la excelencia de otra persona. Les amamos no solo por la bondad que hemos percibido de ellos, sino porque ahora son parte de nosotros. Los buscamos porque sentimos que debemos estar con ellos, complacernos en lo amado. Ahora les comento, otra buena amistad me decía que cuando de verdad quieres a alguien, no existe el silencio incómodo. Yo creo que a todos les ha pasado que a veces están con una persona y no saben de qué platicar y pues qué tal va la chamba, ¿no? O qué tal el clima, qué tal el calor, ¿no? Este calor que nos ha estado pegando. Y empiezan a sacar temas de conversación porque no quieren estar sin el silencio. ¿Por qué? Pues no sé, se crea un ambiente incómodo cuando se genera ese silencio con alguien con quien no estamos en plena confianza. Sin embargo, cuando estamos con alguien a quien hemos aprendido a amar, podemos estar comiendo, podemos estar mirándonos, es más, podemos estar sentados lado a lado sin estarnos mirando ni teniendo ningún tipo de contacto, simplemente estando feliz porque estamos con esa persona. Esto pasa, dice Tomás de Aquino, cuando nos atrevemos a
admitir que lo apetecido nos cambia, que nos hizo un poco a su manera y nos complacemos en ello, simplemente disfrutamos de estar en su presencia, nos complacemos de estar disfrutando eso que sabemos que no tenemos y que nos está dando, a lo mejor la simple compañía. Entonces, lo apetecido sí nos cambia y aparte nos complacemos en ello, no es que andamos renegando, ay chingo, les pagué por el sushi, ahora ya no puedo vivir sin sushi. No, pues, nos complacemos en ello porque nos recuerda algo hermoso. Pasamos a la tercera parte de este libro. La que sigue es otra cita un poco larga. Ahora vamos a saltar unos cuantos siglos, ¿no? Y vamos a hablar del hijo de David y Betsabé, de Salomón. ¿Alguien nos quiere ayudar a leer la cita? ¿No la alcanzan a ver? ¿Sí? El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas: no se unirán a ellas, y ellas no se unirán a ustedes, pues de seguro arrastrarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas por amor. En la ancianidad de Salomón, sus mujeres inclinaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Se enojó Dios contra Salomón porque había desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había ordenado sobre este asunto que no fuera en pos de otros dioses. Pero Salomón no guardó lo que Yahvé le había ordenado. Decía hace rato que todo mundo conocemos también la historia de Salomón, el hijo de Betsabé y de David. Todo mundo hemos oído de su gran sabiduría, de cómo en un momento dado se le presentaban cosas que eran acertijos y cosas muy complicadas. Hemos oído de la historia de la reina de Saba, que fue y que le puso una serie de acertijos para saber qué tan sabio era. Sin embargo, el corazón de Salomón, en el momento en que se presentaron muchas cosas, no supo ser fiel al primer amor que tenía. No supo ser fiel a este Dios que le había dado la sabiduría. Hay el cántico de la sabiduría que dice Salomón, que gracias porque le ha dado la sabiduría y él no sabe nada. Pero a pesar de eso, a pesar de que Dios le había tratado de una manera privilegiada, Salomón olvida la promesa, olvida aquello que Dios ha hecho con él, y en ese momento, ante tantas cosas que se le presentan, desvía su corazón. Ya no es fiel únicamente a Dios, y entonces su corazón ahora se desvía, se va a otros dioses, es incluso capaz de rendir culto a otros dioses, los dioses de sus mujeres. De estas hasta 700 mujeres dice que eran extranjeras. En algunos textos hablan de 1000 mujeres, pero de estas 700 extranjeras, cada una con su Dios. Y él sigue esto. Y nosotros, cuando tenemos muchas cosas frente a nosotros, ¿nuestro corazón sigue siendo fiel únicamente a Dios? Muy bien, entonces la tercera parte, ¿qué es lo que apetecemos nosotros? El universo tomista, la concepción de toda la realidad, es de interrelaciones profundas. De esta manera se produce una simetría de necesidad y donación, de carencia y medios para la plenitud. Creo que puse aquí, ustedes quizás sabrán mejor que yo. Recuerdo que alguna vez leí que la piel de los hipopótamos está compuesta de tal forma que se impregnan ciertos residuos de basura o de cositas que pescan en el agua, y esas cositas no se les pueden quitar hasta cuando salgan a la superficie. Llega un ave y esa ave usa como alimento esos residuos que se quedan en su piel. Otro ejemplo son las abejas y el proceso de oxígeno, ¿no? Ahora está de moda decir que tenemos que proteger a las abejas y eso, pues sí, porque son súper importantes en la producción del oxígeno, sin el cual no podríamos vivir. Y ejemplos como estos podríamos tener muchos que al parecer no tendrían ninguna relación un pájaro con un hipopótamo o una abeja con nosotros,
Y esta es la concepción que tenía Tomás de Aquino: todos somos codependientes. Es un universo de relaciones, todos dependemos de todos y creamos hasta cierto punto alguna simetría sin la cual no podríamos sostenernos. Por eso dice Tomás de Aquino que todo el universo es necesidad y donación. Algunos tenemos necesidades y otros nos donamos para que esas necesidades queden satisfechas. El caso probablemente del hipopótamo y el ave. El hipopótamo tiene la necesidad de que le quiten estos recibos. El ave se dona para quitarle esos. Quizá lo haga con instinto. Entonces, aquí está como muy fácil, no hay como que dudar. ¿Qué apetecemos? Pues no sé, yo hago lo que mi instinto me dice y ya, todo bien. Pero nosotros, que somos seres de razón, pues a veces la duda nos gana. ¿Y qué es lo que apetecemos? Y en este sentido les hago la pregunta: ¿qué medios necesitamos para la plenitud? Dice Tomás de Aquino, voy a leer la cita completa: el universo tomista, bueno, este es de Paul Badel, que es el comentarista de Tomás de Aquino. El universo tomista es de interrelaciones profundas, un universo de continua influencia mutua en cuanto que cada cosa actúa sobre todo lo demás, lo que ya hemos dicho, ¿no? Produciendo una simetría de necesidad y donación, de carencia y de medios para la plenitud. Es decir, tenemos carencias y necesitamos nosotros medios para saciar esas carencias, para alcanzar la plenitud. Entonces, yo les pregunto a ustedes, nosotros, ¿qué medios necesitamos para la plenitud? ¿Cuáles son nuestras carencias y qué medios elegimos para saciar eso? Muy bien, pues, ¿qué medios necesitamos para la plenitud? Algunos eligen quizá alcohol, vehículos, ya lo hemos dicho, alimentos, los denoto explícitamente este tipo de cortes, dinero, cerveza, viajes, puede ser belleza o puede ser una persona con quien estar, ya sea dama o caballero, puede ser el reconocimiento, ya lo mencionaban, el amor, las metas, alcanzar metas propias, adquirir conocimientos, contemplar la belleza de la naturaleza. Muchos de ustedes lo hicieron con Dios, muy bien, no quería hacerlo tan explícito, pero me cacharon. O más dinero. Y entonces, como repaso, lo primero es que no hemos sido creados en solitario, y como puntos importantes de este primer momento del itinerario es que somos inacabados y buscamos la plenitud. Nosotros por sí solos no estamos completos. Y entonces concluimos al final de ese apartado que esa plenitud nos viene de fuera, por lo tanto nos reconocemos dependientes. Nosotros solos no podemos darnos esa plenitud. En un segundo momento hemos reconocido que eso que apetecemos, que eso que nos viene de fuera, nos cambia de alguna u otra manera, en mayor o en menor medida, pero nos cambia. Poníamos el ejemplo de las amistades, de los seres queridos, cómo a veces impregnan en nuestra vida. Y aquí los puntos importantes es que somos completados con el resto de la creación. Por nosotros mismos no estamos completos, pero cuando estamos ya con más, interactuamos con más entes de la creación, estamos cada vez más completos, más plenos. Y de esto también desprendía que la bondad de algo o de alguien deja su sello en el alma y continúa transformándonos. Yo les contaba el ejemplo del sushi y el ejemplo de mis padres. Eso que se quedó impregnado en mí me sigue transformando y sigue hasta cierto punto definiendo quién soy. Claro, con mi propia acción y todo, pero eso que padecí en un primer momento sigue dejando su sello en mí y me sigue transformando. Y por último, el tercer punto, ¿qué es lo que apetecemos? Ya hemos dicho que no hemos sido creados en solitario, que los apetitos nos cambian, pero reconocemos también que hay infinidad de apetitos. Así como la creación es inmensa, pues muchas cosas podemos desear. Ya ponemos ahorita algunos ejemplos, ustedes hicieron un ejercicio muy bueno, casi todos concluyeron lo mismo, ¿no? Las necesidades básicas, el amor primero, luego las necesidades fisiológicas y al final las cosas que nos sirven como medios para seguir accediendo a esto. Entonces, el tercer punto, si hemos reconocido que no hemos sido creados en solitario y que aquello que también ha sido creado por nosotros, cuando nos abrimos a eso nos cambia, también reconocemos que hay miles de cosas más, pues no estamos cerrados a una sola cosa. Y eso a veces nos dificulta la elección entre tantas cosas que Dios ha creado. ¿Qué es lo que de verdad necesitamos? Ya decíamos, los animales pueden que lo tengan más fácil, ellos por instinto seguían, pues eso es lo que necesito para sobrevivir, esto y esto, ¿no? Ni siquiera lo piensan, solamente lo hacen ya. Nosotros a veces entre tantas cosas podemos desviarnos del camino y eso es algo que puede estar peligroso. Entonces, ¿qué apetecemos? El tercer momento, los puntos importantes es toda la creación es codependiente. Poníamos el ejemplo del hipopótamo y el ave, o de la abeja y nosotros.
que a fin de cuentas necesitamos todos de todos. Y esto ya para reflexión personal, ya lo último antes de salir al receso, ya lo hemos reflexionado un poco los equipos, pero ahora de manera personal, durante estos 25 minutos que tengamos de descanso, ¿qué elegimos nosotros para saciar nuestros apetitos de seres inacabados? Yo Arturo, yo Rosa María, yo Patti, yo Tete, yo quien sea, ¿qué es lo que yo he elegido para saciar esos apetitos? Y si han sido los que creo que han sido necesarios, o en algún u otro momento me he desviado del camino. Esta es la reflexión para el receso, y ya regresaremos para continuar con su tema.